Eh, Señores, muy buenas noches. Esta noche vamos a tener el episodio número 10. Ya de los 10 episodios, los 10 episodios lo hemos subido al canal de YouTube, Apicultura con Juan José Sánchez. Ahí ustedes se meten y ven los 10 episodios. Esta noche vamos a tener un tema muy interesante que María la va a presentar. María, presenta. Hola, buenas noches a todos, amigos apicultores. Espero estén bien en nuestra décima charla, décimo encuentro de apicultura para todos. Yo me siento emocionada porque una vez más tenemos aquí como invitada a la doctora Mayra Verde. Estuvo con nosotros la vez pasada tocando un tema muy interesante sobre apicultura moderna, intensiva y sostenible. Y una vez más recalco la trayectoria que ha tenido la doctora Verde, es de origen cubana, graduada médico veterinaria de la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, perteneciente al Ministerio de Agricultura de Cuba y responsable por más de 26 años ininterrumpido en esta ardua labor, especializada en epidemiología de las enfermedades que afectan a las abejas melíferas, en sistemas modernos empresariales. Ha participado en la elaboración de leyes, resoluciones, normas, reglamentos, programas sanitarios y otras disposiciones legales del país. O sea, estamos frente a una verdadera experta apícola. Ha publicado así también 2 libros que abordan el aspecto de las buenas prácticas productivas y sanitarias con enfoque preventivo y numerosos artículos científicos en revistas internacionales especializadas, así como trabajos técnicos de corte divulgatorio dirigidos a discesores, apicultores y otros actores vinculados a la cadena productiva apícola. Diversos temas referidos a la epidemiología importante, las enfermedades y control sanitario, talleres y seminarios nacionales e internacionales. Ha participado en países como México, Chile, Argentina, Colombia y por supuesto nuestra amada República Dominicana. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a esta majestuosa charla, continuidad más bien de este taller, de esta charla con la doctora Mayra Verde. Doctora, gracias. Bueno, gracias a usted por esa presentación tan bonita, tan hermosa. Muchísimas gracias a los apicultores y a todos los que están presentes. De veras que para mí es un placer enorme que me hayan pedido compartir con ustedes estos 2 encuentros. Nosotros vamos a llevar a efecto hoy el segundo encuentro, la segunda parte, sobre los retos y desafíos que tiene la apicultura en América Latina para la tecnificación del sector apícola y qué papel nosotros le damos, qué rol le damos a la academia en ese sentido. Aquí vamos a ver entonces a presentar hoy el segundo encuentro, pero yo quisiera, antes de empezar a desarrollar los aspectos que tocarían para el día de hoy, hacer un breve recuento de lo que vimos en el primer encuentro y qué fue lo que vimos en resumen, los principales aspectos compartidos, un poco para refrescar las ideas, ¿verdad? Y aquellos compañeros que no pudieron estar la vez pasada, pues tengan un hilo conductual de las ideas que vamos nuevas que vamos a expresar hoy. En primer lugar, explicamos la vez pasada que la polinización es el principal rol que tiene la abeja melífera. Ustedes saben que la abeja melífera evolucionó y con las plantas. Y el hombre identificó las abejas melíferas hace 8.000 años atrás. ¿Cómo lo identificó? Hay pruebas pinturas rupestres que el hombre iba a colectar en las cuevas, en los lugares donde estaban asentados los enjambres naturales. Primero identificó la miel, después el polen, las larvas de abejas. Déjenme decirles que se comían larvas y se comen larvas. Eso es otro aspecto interesante que tiene la apicultura. Las larvas de abejas son muy nutritivas. Se prepara en el mundo un producto que se llama apilarnil, que lo desarrollaron los rumanos
y es muy interesante el valor proteico que tiene este producto. Pero bueno, viendo el desarrollo de la apicultura a través del desarrollo también humano, el hombre descubrió también la cera como valor utilitario y después identificó el propóleo, la jalea real y el veneno. Pero todo eso hace miles de años. Incluso fíjense ustedes que los vikingos pudieron ser expertos navegantes precisamente porque consumían polen y lograron evitar el escorbuto por las proteínas y la vitamina C, particularmente que tiene el polen. Dicho esto, también es importante saber, y lo dijimos la vez anterior, en el continente americano primero se desarrolló la agricultura. ¿Por qué? Porque, bueno, el hombre empezó a manejar el cultivo de las tierras de manera muy rudimentaria para consumo de la familia, y no fue hasta después de 1500, con la expansión europea, que se introdujo la abeja melífera en estas tierras. Es interesante decir que la abeja melífera, y eso lo voy a recalcar, no es un insecto oriundo, la melífera que nosotros estamos trabajando, oriundo del continente americano, no. Vino con la conquista, explicamos en la vez anterior el desarrollo de todo esto, vino con la conquista, precisamente se introdujo en la época en que empezaron las conquistas de las tierras de América. Y hay referencias, aquí le puse un pequeño esquema, un pequeño mapita de los años, los registros que hay de los años en que llegaron al continente las abejas. Y cosa curiosa, en 1538 se dice que en el cuarto, perdón, viaje de Colón, pues se introdujo a la española las abejas melíferas con los viajes precisamente de la conquista. 1536 es la referencia que hay más anterior, de la entrada de las abejas melíferas al continente nuestro. Con la revolución industrial en los 800 ocurren tres importantes aportes que condujeron a la modernización de la apicultura. Quiere decir, son tres hitos. El primero, la colmena moderna tipo Langstroth con cuadros móviles. Siempre hago referencia a esto porque la colmena Langstroth es una colmena que está diseñada con determinadas características importantes para poder termorregular la colmena, para poder hacer las labores que lleva la apicultura moderna. Y este señor Langstroth determinó el espacio de abeja y pudo diseñar esta colmena. Cuando nosotros no manejamos bien nuestra colmena, no tenemos el número de panales que debe de llevar la colmena moderna, nosotros ya estamos empezando a afectar a las abejas, estamos empezando a afectar la colonia con la cual estamos tratando, estamos trabajando para sacar los productos de la colmena. Así que es importantísimo conocer las características de la colmena moderna. Hubo otro hito que fue el desarrollo de la lámina de cera estampada. Esto lo hizo un carpintero alemán que talló en una madera la figura de los hexágonos y así se desarrolló la lámina de cera estampada, que de esto vamos a hablar, de la cera vamos a hablar hoy. Y después también otro hito importante que fue el extractor de miel o la centrífuga. Fíjense que estoy hablando de 1800. Quiere decir que estos elementos fueron los que dieron pie a poder nosotros hacer hoy una apicultura moderna con cuadros móviles y poder revisar precisamente lo que está haciendo esa apicultura en la lámina, revisar la colmena y poder determinar el manejo adecuado de la colonia. El desarrollo científico-técnico alcanzado en la etapa del capitalismo industrial cambia entonces el paradigma productivo agrícola. Y ya de aquella agricultura que teníamos nosotros antes, que era una agricultura de traspatio,
pasó a haber una agricultura intensiva de monocultivo. Y miren esta foto aquí en Chile del 2014. Esto es una monocultivo, y es que abundan ahora los sembradíos con concentraciones altas de plantas, y muchas de ellas son plantas melíferas que requieren de la polinización. Es decir, que hay una mayor demanda de alimentos que conduce a la agricultura intensiva de monocultivo, pero esta nueva forma de practicar la agricultura, ya en 1900 se incrementa el uso de plaguicidas, que eso también introduce un riesgo para el uso de las colmenas para polinizar. Y esto es una paradoja, porque a pesar de los riesgos de la pérdida por muerte de abejas, aumenta la demanda y los movimientos de colmenas para la polinización de los cultivos entomófilos. De manera que la necesidad de colmena para la agricultura, como la demanda creciente de los productos apícolas en el mercado, impulsan el desarrollo del sector. Y entonces estamos aquí precisamente ante el reto, el desafío de la tecnificación del sector apícola en América Latina. Es decir, que en buena medida, en buena parte, la agricultura depende de la apicultura. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos colmenas para polinizar, y uno no puede manejar, por ejemplo, muchedumbres de mariposas, de murciélagos, de moscas. El hombre, para garantizar la polinización, maneja colmenas melíferas que no son autóctonas del territorio de América Latina. Sin embargo, el hombre aprendió a manejar esas colmenas y ahora depende de las abejas para la polinización de los cultivos que van a satisfacer las necesidades de alimentos. Esta foto la tomamos nosotros aquí en Chile. Y miren ustedes que eso era un camión que estaba asperjando ahí en esos cultivos fungicida, y le estaba tirando el fungicida arriba de las colmenitas. Nosotros le dijimos, bueno, pero ¿por qué usted le dice? No, porque es fungicida, no le hace daño. Y no, eso sí le hace daño a las colmenas. Todos los productos del agro que se utilizan para el control de plaga, pues afectan las abejas. Por lo tanto, nosotros tenemos que repensar cómo vamos a simultanear los intereses de la tecnificación del sector apícola para garantizar la polinización y los intereses de los agricultores para garantizar también los productos de las plantas con fines alimentarios, para poder cumplir precisamente, poder satisfacer las necesidades de alimentación, lo que sería poder cubrir la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. La apicultura cambió, por lo tanto, se transforma, requiere de la ciencia para su tecnificación y la diversificación de las producciones. Hoy día se globaliza el mercado de los productos apícolas y del material biológico. También se intercambia, se venden abejas, reinas, núcleos de abejas, colmenas. Sin embargo, y esto es importante, tales prácticas aumentan los agentes etiológicos, es decir, son los que causan las enfermedades circulando en las poblaciones de colmenas manejadas. Y con esto, la tendencia que tienen nuestros apicultores al uso de medicamentos. Tenemos que repensar nuestra apicultura y ver cómo nosotros enfocamos nuestro trabajo hacia la medicina preventiva y no la medicina curativa. Y a mí me llamaba la atención en el encuentro anterior, como siempre los apicultores, y me pasa siempre que doy una charla, los apicultores terminan preguntándome, bueno, doctora, ¿y qué usted recomienda para el control de varroa? Yo recomiendo repensar todo el proceso productivo, hacer un manejo integrado y ver dónde están nuestras brechas sanitarias y cómo podemos impedir que estos agentes etiológicos lleguen a las poblaciones apícolas, y qué tenemos que hacer de buenas prácticas para romper las cadenas epidémicas e impedir el desarrollo de las enfermedades. Sobre este tema vamos a abordar hoy. Claro, si yo tengo mayor manejo de las colmenas, tengo mayor riesgo
se incrementa el riesgo sanitario. Entonces las personas siempre dicen, voy a usar medicamento, y la solución no siempre es el medicamento. No siempre es el medicamento, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Además de estos riesgos, están presentes otros. Está el cambio climático, el impacto del hombre en los ecosistemas, y hay importantes fuentes de contaminaciones ambientales. Están las industrias, y todo esto afecta la calidad e inocuidad de los productos que se obtienen de las colmenas. Está el peligro de los agrotóxicos, de los productos tóxicos que contaminan los ecosistemas donde están nuestras abejas pecoreando. Por lo tanto, hay que repensar cómo vamos incluso también a establecer normas, regulaciones, cómo nos va a apoyar las autoridades competentes para poder apoyar al sector, para poder proyectar la apicultura sin riesgos para la inocuidad y la calidad de los productos que hoy se llevan al mercado a partir de lo que obtenemos de las colmenas. Como consecuencia de esto, aparecen restricciones internacionales para asegurar la inocuidad de todos los productos de la colmena en el mercado. Ahora no es cuestión de que yo voy a vender. No, ya no es vender por vender y producir por producir. Ahora es preciso producir con atributos. La producción tiene que tener nombre, tiene que tener calidad, inocuidad y otra palabra, trazabilidad. Es decir, que desde el campo hasta la mesa y de la mesa al campo se sepa de dónde salen los productos que nosotros estamos comercializando, sin desconocer la necesidad de desarrollar una apicultura rentable, que económicamente sea redituable y tenga ganancias para el apicultor y que a su vez sea también sostenible. ¿Quiénes nos están regulando eso? Los mecanismos internacionales, de los cuales también Dominicana tiene que cumplir. Los apicultores dominicanos tienen que cumplir con todas estas regulaciones que están trazando las organizaciones internacionales para garantizar la salud de los animales y del hombre que consumen los productos de la apicultura. Porque hoy hay un nuevo concepto de salud, se llama salud, salud para todos. Tiene que haber una salud sostenible, ¿verdad? Para lograr este propósito. Para lograr este propósito hay que manejar colmenas modernas sanas en poblaciones sanitariamente controladas y sin brechas sanitarias a lo largo de toda la cadena. Hay que tener programas veterinarios dirigidos por la autoridad competente con una visión holística y de medicina preventiva. De lo contrario, no logramos una sola salud. De lo contrario, no se puede vender con estos atributos que estamos planteando, y por eso es que en nuestro encuentro estamos hablando de la importancia de la academia. Nosotros estamos planteando para el PANVET, para las reuniones de veterinarias de la región latinoamericana, la necesidad que tenemos de que nuestras universidades gradúen médicos veterinarios y técnicos veterinarios especializados en apicultura. ¿Por qué? Porque tenemos que tener especialistas que sepan manejar los conceptos de prevención y no solamente de curar. Es decir, hay medicina preventiva. No podemos tener nuestras colmenas con cámaras de crías maltrechas. Hay que aprender a recoger los desechos, a botarlos, a no dispersarlos en el apiario. Y pongo esta última figura, la que tenemos aquí, con toda intención. Fíjense aquí cómo hay abejas muertas delante de la piquera y nosotros no siempre le damos importancia a retirar los cadáveres de los apiarios. Nadie permite que un perrito o una vaca se muera en los lugares donde el hombre convive y deja los animales muertos. ¿Y por qué nosotros entonces dejamos los cadáveres? A esas son fuentes de agentes etiológicos que circulan después y contaminan el resto de nuestros apiarios y colmenas. De modo que se precisa la academia
para que pueda haber una profesionalización del sector sobre base científica. De todos los aspectos, no solamente son médicos veterinarios, tienen que haber biólogos, botánicos, apiterapeutas, es decir, farmacólogos, todo un grupo de especialistas que nos apoyen en el desarrollo científico de la actividad, porque una de las cosas, por ejemplo, que estamos viendo es que hay muchos agentes etiológicos circulando en la población y sin embargo el diagnóstico está en manos de los apicultores y eso no puede seguir así. El diagnóstico, los apicultores no pueden diagnosticarse. Imagínese usted mismo diagnosticando que tenga tuberculosis, que tenga sida, o que una vaca está brucelosa, o que el hombre tenga leptospira, o la vaquita. Es decir, el diagnóstico tiene que ser especializado porque son diversos los agentes etiológicos que hoy están presentes, sobre todo virus, bacterias, hongos que están presentes en las poblaciones que estamos manejando y que necesitamos del apoyo de la academia para poder hacer un buen trabajo en ese sentido. De todas maneras, yo quiero hacer énfasis en un aspecto, que es mirar la salud apícola con un nuevo enfoque de medicina preventiva. Y para eso hoy vamos a repensar esto, cómo asegurar la salud en las poblaciones de abejas. Esa sería la pregunta, ¿verdad? Y algunos conceptos a tomar en cuenta para podernos responder esa pregunta. Y vamos a empezar diciendo, bueno, que la salud es la expresión, la producción, perdón, es la expresión de la salud. Una colmena que no produzca más de 25 kilogramos de miel por colmena al año, esa colmenita no está expresando su salud. La colmena es para el apicultor lo que la vaca es para el ganadero. Igual que podemos decir que el apiario es para el apicultor lo que es la vaquería para el ganadero. Esto es interesante verlo con este enfoque porque aquí tenemos la unidad básica funcional. Aquí está la colmenita, un apiario cubano, ahí está la colmenita, ahí puede haber un evento sanitario, pero en la unidad epidemiológica están todos estos animales que sucede si usted traspola el tema de la salud y la enfermedad con la vaquería. Usted va a decir, bueno, si esta colmenita estaba enferma y todas estas colmenitas que están aquí en esta unidad epidemiológica que la está manejando el hombre, es como pasa en la vaquería. Si una vaca está enferma, hay que empezar a sospechar de que el resto del ganado que está conviviendo en esa vaquería puede ser susceptible y puede estar afectado en un momento determinado de una enfermedad. Y en medio de todo esto, que es el ecosistema apícola donde se desarrolla el animal, donde se desarrollan nuestras abejas, está el hombre. El hombre tiene que saber cómo manejar esas colmenas para evitar la propagación de las enfermedades, prevenirlas y lograr ese equilibrio que se necesita para tener esas producciones inocuas con calidad y trazables. Es decir, que aquí cuando yo tengo esta colmena enferma, yo tengo el riesgo de que tenga otras colmenas del propio apiario enfermos también. Por lo tanto, hay que saber manejar el apiario desde el punto de vista sanitario para evitar la propagación de las enfermedades. Y si ustedes se fijan en esta foto, van a ver qué limpieza tiene ese apiario. Están viendo que no hay materiales regados por ninguna parte, están separadas del piso, con una base, evitando la subida de las hormigas, de las cucarachas, que yo a veces reviso las colmenitas y me encuentro cucarachas dentro, o hormigas, y entonces a veces los apicultores no le dan importancia a esto, pero sí, esto es importantísimo porque eso forma parte de los cuidados que tiene que tener el apicultor en el manejo de sus colmenas y la higiene que tiene que tener en el interior de la colmena. Todo esto es la unidad epidemiológica, es donde pueden pasar los eventos. Ahora, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Yo puedo tener todos los agentes etiológicos del mundo. Puedo tener la famosa varroa, que nos afecta tanto, virus de todo tipo, hay 124
especies de virus afectando las abejas, bacterias, hongos, parásitos, pero existen factores que determinan que esos agentes etiológicos se instauren en esas colonias y se desarrolla la enfermedad. Y vamos a hablar hoy de 3 puntos fundamentales muy rápido porque lamentablemente no hay tiempo para más, pero voy a hacer énfasis en 3 aspectos. Primero, la abeja reina. La abeja reina es el centro de la colonia. No puede tener ni desviaciones genéticas o fisiológicas y tiene que tener calidad biológica. Hay que pensar en nuestros sementales, no solamente en la reina, también en los zánganos. ¿Cuáles son nuestros sementales? Y como hice el símil de la ganadería, ningún ganadero tiene vacas o toros que no tengan pedigrí. La gente busca tener animales que tengan pedigrí y nosotros tenemos que trabajar genéticamente. Fíjense que estamos hablando de una apicultura moderna, manejada, con un enfoque diferente y con la participación de la academia. Necesitamos biólogos, genetistas, especialistas que nos ayuden al sector apícola a tener estas abejas reinas con esa característica. Tenemos que también conocer el ambiente, el clima, el relieve, el suelo, la vegetación. No es la misma apicultura que se hace en la montaña a la que se hace en el llano o en la premontaña o la que se hace en la costa, porque no todas las floraciones son iguales. Y el otro aspecto fundamental son las buenas prácticas de producción. Y ahí está el hombre. Ahí está el hombre jugando su papel. Y puse de primero renovación de la cámara de cría. La cámara de cría es fundamental en la colmena. No podemos tener cámaras de cría con el panal aquel que le mostré al principio. Todas llenas de churre, destrozadas. No. La cámara de cría tiene que ser limpia. Hay que renovar como mínimo países tropicales como los nuestros. Tenemos que renovar como mínimo de 7 a 8 panales todos los años. Para eso hay que llevar registro. Hay que renovar la cámara de cría, tener los mejores panales abajo. 10 panales en la cámara de cría. Para eso está diseñada la colmena Lanza. El crecimiento acorde con la población, porque si no, no hay termorregulación. Hay que reemplazar la abeja reina. En países tropicales, nosotros en Cuba reemplazamos las abejas reinas. Muchos apicultores lo hacen ya hasta 2 años, hasta 2 veces al año. Pero bueno, entre 12 y 18 meses de intervalo para reemplazar la abeja reina, eso tiene una explicación científica. Hay que hacer desinfección de los elementos de colmena. Por algo nosotros nos bañamos, limpiamos nuestras casas. Bueno, los elementos de colmena hay que rasparlo, hay que limpiarlo. Tenemos que tener materiales en buen estado y hay que impedir las brechas sanitarias, entre otros aspectos de los factores que conducen precisamente al desarrollo de las enfermedades y con una visión de prevención. Estos factores, tanto internos de la abeja como factores intrínsecos, como son estos que estamos hablando, van al final a determinar la enfermedad o la salud, y esa es la expresión. ¿Cómo se va a expresar la salud? Con producción. ¿Y cómo va a ser esa producción? Inocua y de calidad. Fíjense cómo vamos dándole un curso, pero vamos a ver aquí la abeja reina. Fíjense ustedes qué interesante esto. La abeja reina sana, con calidad genética, de eso vamos a hablar ahorita. ¿Qué va a hacer? Va a tener más cría. Si tengo más cría, voy a tener más abejas adultas. Y si tengo más abejas adultas, voy a tener más reserva de alimento en la colonia. Porque esas son las que van a ser las pecoreadoras, las que van a buscar. Y voy a poder mantener ese equilibrio que tiene que haber entre las abejas que nacen, las abejas que mueren y las abejas que se están desarrollando según su casta. De modo que ese equilibrio sí se rompe. Si no mantenemos ese equilibrio interno en la colmena, eso va a dar por sentado la predisposición de esa colonia a padecer la enfermedad. Es decir, mejor equilibrio de la colmena, va a haber más salud y, como les decía, se va a expresar con más producción.
Yo no sé, me da pena que voy muy rápido, pero no queda otra. Eh, Estamos queriendo ver si se puede hacer un curso, estábamos proponiendo eso, a ver si se puede hacer un curso para hacer todas estas cosas interactivas, incluso poder verlo en un API. Pero bueno, esta abeja reina no es una abeja reina cualquiera, tiene que estar certificada. Tiene que estar certificada sobre dos aspectos, sobre la calidad sanitaria, pero también certificada desde el punto de vista genético. ¿Y quién certifica hoy nuestras abejas reinas? Miren ustedes cómo se está comiendo las uñas esta criatura. ¿Quién certifica esto? Bueno, pues sencillamente eso hay que resolverlo. Tenemos que tener especialistas y tenemos que tener programas y mecanismos para desarrollar, criar la abeja reina selecta con programas genéticos, porque esta transmite a su descendencia características que le permiten precisamente a la colonia común todo luchar para impedir la entrada de estos múltiples agentes etiológicos. Y son mecanismos de resistencia que tiene precisamente la colmena para poder tener esa multitud de individuos, pero impedir el desarrollo de las enfermedades. La abeja reina, como decía, que conforma la colonia, tiene que tener calidad genética. Primero hay que hacer la selección en el campo. El mecanismo de selección, hay que hacer programas de selección y después hacer la reproducción del material selecto. ¿Dónde se reproduce el material selecto? En los centros o los criaderos de abejas reina. A partir de abejas locales. Hay que hacer la selección con las mejores, a partir de las mejores colmenas, las más productivas, las que no expresan enfermedad, para multiplicar ese material genético certificado. ¿Dónde se certifica? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay un grupo de indicadores de selección, como por ejemplo este que les traigo aquí, que es la prueba de conducta higiénica. Esto es un peinecito para matar crías que nosotros hicimos en Cuba. La cría de operculada se mata. Esto es una prueba que se hace para hacer la prueba de conducta higiénica. Esto es uno de los parámetros. Hay otros parámetros que se miden, como el grado de defensividad que tiene la colmena, cómo limpia la colmena, que es esta conducta higiénica. Y les traigo aquí el ejemplo de qué cosa pasa. Yo tengo aquí cría testigo y aquí cría matada. Eso el primer día. Al otro día, cuando voy al apiario, y hagan la prueba ustedes, que esto es fácil de hacer, yo mato 100 celdas y cuando veo aquí la cría testigo, si no tiene conducta higiénica, no la remueven, no la botan. Pero si tiene conducta higiénica, miren lo que pasa aquí. Sacaron todas las muertes. Y esto es una foto de un trabajo práctico que hicimos con los apicultores en el campo. Hagan ustedes eso con una aguja de coser, para que ustedes vean, tengan la paciencia en una colmena, en varias colmenas de su apiario, para que ustedes vean que no todas las colmenas, no todas las abejas limpian igual. Ese carácter es un carácter genético y es un carácter que se estudia y que permite hacer precisamente la selección de las abejas que van a ser además nuestras ayudantes para matar después varroa, para limpiar, para tener precisamente una colmena con menos agentes etiológicos circulando en su interior. Indicadores de selección, hay muchos. Estos indicadores se hacen primero, como les decía, en el campo y después se reproduce ese material en los centros de reina. La selección no se hace en el centro de reina, la selección se hace desde el campo. A eso se le llama selección masal. Y hay que hacer certificación genética y veterinaria. Los apicultores nuestros, si queremos tener una apicultura desarrollada y sostenible, tecnificada, tenemos que empezar a pensar de dónde salen nuestros pies de cría, de dónde salen nuestras reinas y cómo estamos certificando estas reinas y cómo se están seleccionando. Hay en el centro de reinas es que se multiplica el material genético certificado por los servicios veterinarios de la autoridad competente. Yo no me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero cuando hicimos la encuesta
del trabajo del proyecto Solo Apícola en América Latina, que trabajamos 5 países, yo traigo aquí solo 4 de ellos, en las encuestas no cambiaban reinas en el 54,7% de los apicultores nos refirió que no cambiaban sus reinas en el caso de Argentina. Y en Colombia el 76,1%. Yo no sé la encuesta que daría en República Dominicana, pero hay que cambiar reinas. Y eso tiene una explicación científica. Hay que hacerlo con las características de estas reinas. Bien, entonces, ¿de dónde proceden las abejas reinas? La primera pregunta. ¿Se involucra la academia en programas para la selección y mejoramiento genético? Lo dejo de tarea. Lo dejo para pensar en las asociaciones de apicultura de ustedes. Hay que repensar la apicultura si queremos tener una apicultura moderna, intensiva y sostenible. Es decir, que tenemos que ver cómo está el equilibrio entre el manejo que hace el hombre, el ecosistema, nuestras abejas, para poder tener más salud y más producción. Y todo empieza por la abeja reina. Pero vamos a ver entonces el otro factor, que es el ambiente, ordenamiento territorial. Fíjense, nosotros hace muchos años en Cuba empezamos a hacer ordenamiento territorial, modernización con ordenamiento. ¿Qué nos pasaba? Los apicultores se tiraban las colmenas una arriba de las otras. Y yo tengo 1000 colmenas en 700 apiarios, pero están todos uno arriba de los otros y al final no producen y los rendimientos son bajísimos. Y entonces, ¿para qué yo quiero tener tantas colmenas si con menos colmenas puedo producir más? Y todo está en dependencia de las características del ecosistema donde yo esté produciendo. Y voy a enseñarles esto, que es una cosa muy curiosa. ¿Cómo se mueven los insectos? Por la energía. ¿Y la energía de dónde la sacan? De las plantas. Y eso tiene un radio de vuelo económico aproximado de 3 kilómetros. Aproximado, porque eso no quiere decir que las abejas no pueden volar hasta 20 kilómetros y más. Simplemente, este es el radio de vuelo económico. Nadie va, las abejas no van a volar tanto que en definitiva después no vayan a tener provecho para tener reservas de en sus colmenas. Es decir, hay que tener en cuenta que las abejas tienen un radio de vuelo que se interceptan y de esa manera se transmiten las enfermedades y van las enfermedades de un lugar a otro. Lógicamente hay que ajustar la carga de colmenas al potencial melífero disponible en el radio de vuelo económico de las abejas. Si usted pone más colmenas de las que aguanta el potencial, es como si decir, yo tengo en mi casa comida hecha para 4 personas y vienen 20 visitas, ya no me va a alcanzar lo que hice de comida. Eso mismo le pasa a las abejas en los ecosistemas. Hay que buscar programas, hay que buscar asociatividad para poder ajustar la carga de colmenas. No es lo mismo poner colmenas aquí, donde hay mucha floración, que poner colmenas en un lugar donde no hay floración, ni aquí, por ejemplo. Por eso es que hay que hacer ordenamiento territorial. Hay que tener esto en cuenta, porque de lo contrario no vamos a tener producción. Hay que hacer una gestión ambiental y sanitaria con enfoque preventivo. Y esto es un mapa de una provincia de Cienfuegos, una provincia de Cuba. Si se fijan aquí, ahí estamos mapificado todo en mapa de escala 1 en 50.000. Y esta herramienta me sirve para la vigilancia epidemiológica. No se las voy a detallar todas, pero lógicamente encerrado en este cuadrito está donde hay mayor hacinamiento y ahí es mayor riesgo sanitario. Por lo tanto, esto es importante también porque nos va a permitir hacer programas donde yo pueda prevenir, pueda hacer prevención y que ayuden esto a los apicultores. Y ahí están los rendimientos productivos, de los que estábamos hablando al principio. La gestión preventiva, donde precisamente hay que saber dónde yo tengo mayor riesgo sanitario, incluso donde no tengo colmenas puestas y que tengo que reforestar, que puedo hacer caminos para llevar colmenas, puedo hacer una apicultura mucho más sustentable y sostenible. Y esto forma también parte, esa mapificación forma parte de la trazabilidad. En fin,
Esto forma parte precisamente de los retos que tiene hoy el sector apícola para una apicultura moderna, intensiva, sostenible, con colmenas sanas. De lo contrario, no vamos a lograr precisamente lo que aspiramos, que es la calidad y la inocuidad de nuestras producciones. Esta es una herramienta que nos sirve para ajustar la carga de colmenas por apiario, es decir, la georreferenciación, proyectar la producción por colmena y por apiario, disponer de programas sanitarios preventivos, poder hacer los calendarios florales, conocer la flor y los cultivos a polinizar, conocer las áreas y cultivos a tratar con plaguicidas para gestionar los riesgos y, bueno, poder hacer, por ejemplo, programas que avisen a los apicultores, el agricultor le avise al apicultor cuando va a asperjar un producto que le puede matar sus abejas. Y todo esto precisamente forma parte del proyecto del riesgo sanitario ambiental, el desarrollo sostenible y la trazabilidad del proceso productivo. Y trazar estrategias. Pero además hay un detalle que pongo aquí al final, que es localizar las áreas de congregación de sangre. Y de eso podríamos hacer otro encuentro. ¿Qué cosas son las áreas de congregación de zángano? ¿Qué importancia tiene la abeja reina en esta historia? Porque además el acoplamiento de las reinas con los zánganos no se hace en cualquier parte. Son áreas específicas que tienen determinada temperatura, donde se congregan los zánganos de un territorio. Pero si yo no sé dónde están los apiarios, yo no sé de dónde salen los zánganos que están acoplándose con mis reinas. Y entonces eso me impide que yo pueda hacer una estrategia de mejoramiento genético también en la apicultura. Por lo tanto, hay que mapificar la apicultura para poder trazar todas estas estrategias y ver dónde nosotros vamos a ubicar nuestros centros de abejas reinas. Es decir, también para hacer los mapas florales. Esto es un mapa de la Ciénaga de Zapata de Matanza en Cuba, que está mapificado por especies. Y es decir, que esto es importante para el desarrollo de una apicultura moderna intensiva. Pero yo me voy a referir aquí ahora al tercer aspecto que habíamos hablado, a las buenas prácticas de producción dentro de los factores. La colmena moderna tipo Langstroth tiene que tener estructura, parámetros internos y organización. Yo les decía, esta es la cámara de cría, el primer cuerpo, el segundo cuerpo cuando es crecida, y aquí tengo que tener 10 panales, sí o sí, 10 panales buenos, los mejores allá abajo, que es donde va a estar poniendo la abeja reina. O sea, la cámara de cría es la cuna de la colmena, es el útero de la colmena. El primer cuerpo es de 9 panales. Cuando estamos en cosecha, el segundo cuerpo lleva 8 para que se engrose el panal. El primer cuerpo viene siendo también una segunda cámara de cría en la apicultura moderna, pero de eso no podemos hablar hoy porque no nos da tiempo. Pero además, este es donde en el primer cuerpo, este verdecito que tenemos aquí con 9 panales, ahí es donde se introduce la lámina para que se obre y después se rote y se lleve a la cámara de cría la lámina obrada. En otro momento podríamos hablar de cómo se hace esa rotación. Es decir, en la tabla resumen, cuando fuimos a ver en América Latina, los países que trabajamos, la distribución de panales por cuerpo, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con 9 panales, el 36,3% de las colmenas. Quiere decir que esas colmenas tenían dificultad para termorregular. Y muchos de esos panales no eran de calidad. Y eso trae por consecuencia que tenemos colmenas modernas por fuera, pero por dentro no son modernas, no van a hacer la función productiva que tienen que tener. Y con 10 panales solo aparecieron el 43,1% de las colmenas total trabajadas. Bueno, y por último me quiero referir a algo muy particular que me preocupa muchísimo en América Latina, que es la cera. Yo les decía que hay que renovar la cera tiene que tener calidad, porque la cera es un punto crítico en la cadena productiva. Hay que cuidar el origen sanitario de la cera, incluso que se va a destinar después para la lámina de cera.
La lámina de cera es la base del panal y el panal es la primera cuna que tienen nuestras abejas y es el primer estuche que tienen los productos de la colmena. Si yo tengo la cera con la que hago la lámina está contaminada con parafina o con cualquier otro producto de grasas vegetales o procede de colmenas enfermas, con la lámina de cera se transmiten los agentes etiológicos y se diseminan, se propagan estos agentes etiológicos y conduce a brotes de enfermedad. Incluso cuando es una cera que viene contaminada con productos químicos, ese contaminante puede incluso matarme las larvas cuando la abeja reina pone. ¿Por qué? Porque está contaminada con una dosis que para la abeja adulta quizás no sea letal, pero para el huevo y la larva, que son tan tiernecitos, pues sí es letal y puede matarla. Por lo tanto, la lámina de cera es un punto crítico desde el punto de vista sanitario en la cadena productiva apícola y forma parte de la trazabilidad. Por lo tanto, se necesita la academia para formar el capital humano, no solamente apicultores, sino todos los técnicos profesionales, todos los que forman parte de esta cadena productiva, para establecer leyes, regulaciones y normas jurídicas que precisamente protejan a los apicultores, a los ecosistemas y el mercado de los productos apícolas, proyectando estructuras precisamente que aseguren el rol de la autoridad competente. Realizar investigaciones que los principales problemas del sector, y ahí voy a hacer énfasis. No podemos tener científicos muy buenos, pero si no llevan el conocimiento al sector y no se baja la investigación al apicultor, no hemos hecho nada. Hay que investigar sobre los principales problemas que tiene el sector. Hay que llevar registros confiables y analizar las estrategias obtenidas. Hay que trazar estrategias productivas sobre base científica. Necesitamos la academia para eso. Y por supuesto, asegurar la gestión del unificada en manos de apicultores capacitados. Es importante que los apicultores sepan manejar la colmena moderna y todas estas cosas se discutan de forma asociativa. Las asociaciones son fundamentales. Hay que asociarse. Cuando fuimos haciendo esto en América Latina, por ejemplo, veíamos qué porcentaje de los apicultores encuestados participa en actividades de capacitación y de 162 apicultores encuestados, por ejemplo, de verdad que la capacitación es muy pobre, realmente, es muy pobre en la mayoría de los países de América Latina porque lamentablemente no siempre la academia está presente y no siempre tenemos, o las autoridades competentes tienen programas, las autoridades competentes que conduzcan precisamente a una renovación del conocimiento entre los apicultores nuestros. Esto es fundamental para poder proyectar una apicultura moderna en América Latina. Y estos son nuestros desafíos, estos son nuestros retos. ¿Quién o quiénes son los capacitadores? Hoy día prácticamente la capacitación la están haciendo entre apicultores, pero no siempre es la academia la que participa en estas actividades de capacitación. Es decir, que la gestión del conocimiento está apareciendo conocimiento en las universidades, hay directivos con industria que se genera, centros de investigación generando conocimiento, actores sociales, agricultores, apicultores, especialistas, pero tenemos que lograr que todo esto se integre con una mirada país. Si no hacemos esa gestión del conocimiento integrada, no vamos a lograr el desarrollo de la apicultura moderna que nosotros aspiramos en América Latina. Ese es nuestro reto. Es decir, que tenemos que pensar que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Prevenir es mejor que curar. Y bueno, esa es la idea que quería compartir con ustedes en el día de hoy. No sé si me extendí mucho, si se me fue la hora, estoy a la disposición de ustedes para las preguntas.
Wow, Entonces, doctora, muchas gracias. Yo creo que fue magistral, justo a tiempo, con todo bien definido y con muchas informaciones que de verdad nosotros sí necesitamos ver y aplicar sobre todo. Creo que es lo importante. En una segunda parte ya, complementando nuestra primera charla, que me pareció también muy buena, muy acertada. Entonces, es hora de aquellos que tengan preguntas, dudas, quieran hacer algún comentario, es la parte ahora de hacerlo. Ya veo que hay personas con la mano levantada. Constantino Pérez, tiene usted la palabra. Gracias. Sí, buenas noches. Buenas bueno, noches. Mayda, como siempre, muy clara, muy precisa, muy aceptada su participación. Eh, gracias. quedó una pregunta pendiente de la reunión pasada Ajá. sobre el control de la barroa, que un compañero que la preguntó, y yo sé que hay muchos problemas aquí en el país, la gente usando todavía fluvalinato, fumigado, interior, haciendo tanta variedad se puede imaginar. Entonces sería interesante que le explicara las diferentes opciones de control que hay para la barroa. Muy oportuna su pregunta, Constantino, y me interesa mucho responderla porque fíjese, vamos a volver al aspecto de los factores. Le voy a transmitir la experiencia cubana. A ver, nosotros en Cuba tenemos, bueno, prácticamente hace más de 4 años que no se aplica productos barroicidas en el país. Tenemos zonas en que no se utilizan barroicidas. No porque eso sea lo ideal, porque cuando usted tiene tasas de infestación por barroa por encima del umbral económico parasitario, usted está corriendo un riesgo. Usted no puede tener un perro con garrapata, ni puede tener una vaca con garrapata, y la barroa es una garrapata. En definitiva, está dentro de los parásitos del grupo de los gamácidos. Pero si vamos a los factores que estuve explicando, tenemos que empezar por visualizar los 3 aspectos fundamentales. ¿Qué hicimos en Cuba? Hicimos centros productores de abejas reinas, pero hicimos un programa genético donde las abejas tienen conducta higiénica y seleccionamos de la masa a aquellas abejas con conducta higiénica a lo largo y ancho de todo el país. Todas las provincias tienen muchos criaderos de abejas reinas que venden el material genético selecto donde se ha probado la conducta higiénica. Imagínense usted que nosotros tenemos un ejército de abejas reinas que le transmiten a su descendencia conducta higiénica y tenemos un ejército de abejas obreras que tienen conducta que limpian y matan las barroas. Tenemos un primer factor importante, eso se llama manejo integrado, fíjense. Y además se renueva la abeja reina cada 12, cada 10, a lo sumo cada 18 meses, pero se renueva todos los años. Hay apicultores que la renuevan hasta 4 veces al año, procedente de centros genéticos certificados sanitariamente. Es decir, que esas reinas que se reciben para los apicultores no tienen problemas sanitarios. Proceden de un centro libre de enfermedad y genéticamente certificado. Ya estamos en un primer factor. Después tenemos que ubicamos las colmenas en correspondencia con los ecosistemas. Tratamos de que las abejas entonces estén acorde el potencial melífero al número de colmenas que le estamos poniendo. Y no tenemos apiarios clandestinos o que no estén registrados por los servicios veterinarios que sean reservorios de enfermedad, de varroas. Como yo explicaba, tenemos el radio de vuelo económico de las abejas. Si se interceptan muchos radios de vuelo y tenemos apicultores que tratan unos, pero otros no tratan, o simplemente son reservorios porque tienen, por ejemplo, colmenas rústicas, colmenas
que no tienen manejo como la Landstrom. Entonces, lógicamente, esas colmenas están contaminando, están contagiando, están propiciando que las colmenas que sí tienen tratamiento y que sí están manejándose se reinfecten. De modo que hacemos programas de tratamiento al barrer o medidas contraepidémicas. Al barrer utilizamos, por ejemplo, el panal trampa de zángano. No, lamentablemente el tiempo no da para eso, pero utilizamos otras medidas alternativas, biotécnicas, que es como se llaman, medidas biotécnicas de control, que favorecen que bajen las tasas de infestación de los umbrales. Por probabilidad matemática, estamos contribuyendo a que con el tiempo el número de varroas que están circulando en las poblaciones animales estén tan por debajo que no superan el nivel del umbral económico de que soporta la colonia. Y tenemos otro aspecto importante, es que estamos con las buenas prácticas impidiendo que se propague el agente etiológico, que en este caso usted me está preguntando la varroa, que se propague el agente etiológico en la población. Cuando vamos a utilizar medicamentos, si se utilizan medicamentos orgánicos, porque como los medicamentos orgánicos son menos contaminantes y hacen control, pueden controlar hasta más del 90%, pues lógicamente de la varroasis, lógicamente pues es eficaz y no permitimos que los umbrales de parasitarios superen estos por ciento. Entonces, en conclusión, no es enfocar la solución a partir de productos químicos de síntesis. Tenemos que proyectar la solución a partir de manejo integrado. Por eso yo en mis charlas no hablo de productos. No hablo de productos, no recomiendo. Si fuera a recomendar, recomendaría un orgánico. Orgánicos hay muchos circulando en el mundo. Está el ácido oxálico, que es muy efectivo. Hay uno que se llama P-Life Bar, que tiene mentol, eucalipto y alcanfor sobre una soporte de vermiculita. Orgánicos hay, son eficaces, pero les recomiendo que vamos a repensar la apicultura en función de hacer un manejo integrado con una visión de medicina preventiva, rompiendo las cadenas epidémicas, mejorando nuestras prácticas, haciendo renovación de la cámara de cría, limpiando el interior de las colmenas. Cuando yo voy al campo y no limpio el fondo de mi colmena, yo estoy dejando ahí varroas que después se vuelven a subir sobre las aves y se reinfecta la población. Y por eso no bajo mis tasas de infestación. Pero es que tenemos que cambiar la manera de enfocar la apicultura. No sé, Constantino, si satisface mi respuesta. No, claro, por supuesto. Lo que pasa es que esto que se quedó pendiente y estaban esperando. Y además, como yo sé todos los problemas que hay en el campo con la cantidad de barbaridades que se están utilizando, pues fue muy saludable la respuesta y muy atinada. Pero fíjese, a mí me preocupa mucho una cosa. Por ejemplo, los apicultores están utilizando, a falta de un manejo integrado, están utilizando, por ejemplo, productos artesanales, incluso amitraz. Déjenme decirle que el amitraz está prohibido en el mundo, porque además el amitraz es liposoluble. Y como es liposoluble, se disuelve en la cera. Y después cuando voy, y encima de eso no tengo trazabilidad de la cera. Y cuando llevo la cera que produzco a una planta productora de lámina de cera y me llega una cera contaminada con amitraz, estoy reciclando el amitraz en las poblaciones de abejas. Y por eso es que me están apareciendo varroas resistentes a determinados químicos. ¿Por qué? También todo eso son productos que si usted no hace bien manejo adecuado,
del producto y utiliza programas para hacer programas que integren un territorio, si no tiene mapificadas las colmenas, si no tiene mapificados los apiarios, si no tiene mapificados los apicultores, si tiene mayor densidad de colmenas que el potencial melífero disponible en el radio de vuelo, y después encima de eso hay escasez de alimentos y usted no alimenta ni con sustituto energético o con sustituto proteico después de una cosecha, por ejemplo, o hay una escasez de polen en el campo y usted no da un suplemento proteico, entonces las varroas se disparan, pero junto con la varroa los virus. La varroa abre el huequito, lesiona la cutícula del insecto y por ahí se meten los virus. Y como los apicultores no tienen el diagnóstico, no saben que las muertes de sus colmenas, muchas de sus abejas, en las colmenas muchas veces está causada, por ejemplo, por virus que se asocian al proceso de la parasitosis de varroa. ¿Me expliqué? Amplié un poquitico más la respuesta. Sí, sí, sí. Doctora, otra pregunta que yo quiero hacerle. Sí, diga usted. Sí. Con respecto a los cambios de reina que ustedes hacen allá todos los años o cada 18 meses que usted ha dicho, Máximo. ¿la reina que ustedes utilizan allá es la reina italiana o cuál reina es? A ver, nosotros tenemos la abeja criolla, la mulata cubana. Mulata. Esa criolla que se hizo por el cruce de los españoles con las negras que trajeron de África. Sí, a ver, ¿a qué me refiero? Nosotros somos una isla. Nosotros tenemos las reinas que se introdujeron cuando la conquista, se adaptaron a los ecosistemas de Cuba, pero después se hicieron algunas importaciones de caucásica y de italiana, de abeja melífera ligústica y melífera alemana. Esas también hace muchos años se aclimataron al ecosistema cubano del país, de los territorios, y a partir de ahí empezamos un programa de selección y mejoramiento genético que empezó en la década del 80. Okay. Ahorita Constantino me estaba preguntando por un compañero nuestro, Adolfo Pérez, que era el director de la Estación de Investigaciones Apícola nuestra, ya está jubilado, pero ahí empezó con genetistas un programa de selección y mejoramiento genético. Y empezamos a multiplicar las mejores reinas que teníamos en nuestra población. Y no tenemos importaciones de reinas foráneas. Traer reinas de afuera es un riesgo. Porque con lo que usted importa, no solamente está importando genes, está importando también problemas sanitarios. En el mundo ahora está, por ejemplo, circulando Tropilaelaps claret. Eso es un parásito, es un problema, es pariente, es un problema que puede estar presente en una importación mal controlada. Entonces, son riesgos. ¿Cómo entró la tina tumida al continente? Precisamente entró así. Entró con importaciones de fruta a la Florida y con las frutas llegaron las etinas tumidas que después se adecuaron, se adaptaron a las condiciones de la colmena. Y ahora etina tumida es un problema en un escarabajo que es un problema del PEC, es un problema en América Latina. Nosotros somos países, islas insulares. Tenemos que tener cuidado con lo que traemos de afuera. Hay que tratar de mejorar lo que tenemos adentro. Yo le digo un poco jocosamente en las charlas, ¿no?, presenciales, le digo a la gente, no mires a la señora ajena, enamórate de la que tienes en la casa. La que tienes en la casa es bonita, es buena. Mira a esa reina, que esa es tu reina buena. No mires a la vecina. A todo acostumbran mucha picardía, se los estoy diciendo. Pero es así, porque está adaptada. Esa reina, esa reina viene de una población de genes que están adaptados a los ecosistemas nuestros. Por lo tanto,
hay que hacer programas. Tenemos que ver cómo hacemos, Juan José, programas de selección y mejoramiento genético territorial de nuestras mejores colmenas y tener sementales buenos. ¿Está bien? Claro. O sea, doctora, que la recomendación es que las reinas sean seleccionadas del mismo territorio de uno. Del territorio bajo un programa. Sí. Porque hay que hacerle pruebas genéticas, pruebas de conducta higiénica como esa que les mostré, por ejemplo, Sí. que sean menos evasivas, menos enjambradoras, menos defensivas, que tengan determinados parámetros, que usted las tenga controladas y tenga una academia por detrás. Por eso es que el título tiene el tema de la academia, una academia que asegure que lo que estamos distribuyendo científicamente tiene un valor probado. Otra pregunta, sí. doctor. Ya cambiando al tema de, usted dijo que ya ustedes tienen el escarabajo allá en Cuba. Sí, tenemos el escarabajo. ¿De qué año tienen ustedes el escarabajo allá en Cuba? Y los tratamientos que ustedes dan, y cuál le da más, vamos a decir, más carpeta, el escarabajo o la barroa. A ver, Juan José, ahora mismo usted me sorprendió con la pregunta, porque si le digo la fecha exacta, deme eso de tarea para decírsela. Pero no hace mucho que nos entró el escarabajo. No hace mucho que entró el escarabajo. Hay un muchacho ahora que está haciendo una tesis doctoral sobre el escarabajo. Que le voy a preguntar al muchacho para que me refresque la fecha exacta de la entrada del escarabajo a Cuba. Y yo le prometo, Juan José, estamos en comunicación y se lo digo. Sí, pero los tratamientos. Y los tratamientos. No, en estos momentos no estamos haciendo tratamiento. ¿Por qué? Porque como hacemos ese manejo de la colmena del escarabajo no se dispara, si no tiene determinados factores que conduzcan a que se desboque, se desate la presencia del escarabajo en la colmena. Entonces, los apicultores mantienen a raya el escarabajo. Lo mantienen a raya sin problema. El problema importante hoy en la apicultura mundial es varroa. Varroa, exacto. Varroa es el principal problema que tiene hoy el mundo. Por lo tanto, tenemos que reconfigurar nuestra mente en el desarrollo de la apicultura moderna para tener colmenas modernas manejadas de manera intensiva que respondan a las necesidades de la polinización, pero que sean sanas, que estén sanas y que cumplan todos estos aspectos. Y entonces hay que hacer programas integrados, manejados por la autoridad competente, con apicultores asociados, pero con la academia al lado. Hace falta la academia, Juan José. Necesitamos tener especialistas que tengan una visión precisamente, porque ahora no es vender, no es poner producto al mercado, es que el producto que se pone al mercado tiene nombre y apellido, calidad e inocuidad y trazabilidad. Y nosotros tenemos que repensar si eso lo estamos haciendo bien en República Dominicana. Es el desafío a los que yo le convoco. Sí. Maya, nosotros tuvimos un programa aquí con la gente de ProApi de Argentina, con Enrique y el equipo de mejoramiento genético. Nosotros logramos una selección extraordinaria, tan importante que todo el que usó el material seleccionado desapareció la cría de cal. La cría de cal tiene mucho que ver con el comportamiento higiénico de las abejas. Nosotros medimos comportamiento higiénico, comportamiento defensivo, todas las colmenas que daban positivo a cualquier enfermedad se eliminaba. Medíamos también el área de cría de cada una de las selecciones. Se hacían selecciones 5 por región y luego se fueron concentrando y luego se llevaron al centro aquí en Pedro Gran y se hizo un programa lindísimo. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestros países no hay continuidad de Estado
Y, por ejemplo, mientras yo estuve en el programa y estuvo trabajando los argentinos, pues funcionó perfectamente bien. Ellos se trabajaba ahí con celdas reales y con rayas fecundas. Y eso fue un éxito tremendo, pero se descontinuó. Y entonces, tú sabes que los trabajos genéticos, cuando se descontinúan, se regresa más atrás de donde tú comenzaste. Constantino, conozco ese programa. Excelente programa y excelente personas que participaron en él. La licenciada Alejandra de Sí, Argentina, Alejandra de Palacio. INTA, excelente especialista. Además, una persona conocedora del tema. Por eso es que necesitamos la academia. Necesitamos genetistas. Porque a mí mismo, yo no soy genetista. A mí me preguntan y yo digo, no, un momento, yo soy epidemióloga, no soy genetista, yo no puedo hacer un programa de selección como lo hace Alejandra. Y por eso necesitamos la integración y escucharnos. Y todos tienen una sabiduría, todos tienen sabiduría y experiencia. Pero tenemos que tener esa experiencia avalada por la academia. De ahí la importancia. Excelente programa el INTA. Además, Alejandra es una especialista con un currículum enorme y con unos resultados laborales fantásticos. Fue muy interesante ese trabajo y nada, ustedes lo tienen. Además, ustedes tienen excelentes especialistas en Dominicana. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo y hacer lo que les decía al final, la última diapositiva, integración, con mirada país. Con beneficio para quiénes, para todos el país, para todos los dominicanos, como hicimos nosotros en Cuba, con una mirada de amor hacia la patria, hacia el país. Es a los que lo convoco. De lo contrario, no podemos tener una apicultura moderna, intensiva, desarrollada, porque la apicultura cada día se complejiza más. Es una actividad muy técnica, requiere de especialistas. Bueno, no sé si me estoy pasada de tiempo, ¿verdad? Y pasamos de, porque creo que está Pero valió la pena, valió la pena. así. Si no Todo lo hay, dijo. si no hay más preguntas, creo que podemos darle final ya hasta nuevo aviso. Bueno, si hay alguna otra pregunta, pues se la pueden hacer llegar a usted, Juvenal, o a María. Y bueno, hay una persona aquí levantando la mano, me Augusto, parece que es Guillermo, de apellido, no me dio tiempo, levantó la mano, pero no me dio tiempo a verle el sí, nombre creo que completo. Augusto levantó la mano y la tumbó, pero si quiere hablar, abra el micrófono. Bueno, creo que no. Se arrepintió para la próxima, Augusto, pero esperamos su pregunta para la próxima. Gracias, doctora, por esta maravillosa intervención. Don Juan José puede dar ya la formal despedida de esta charla y los que quieran, al final siempre uno se queda hablando cosas fuera del programa, así que también estén invitados los que deseen a quedarse a seguir conversando. Sí, Con María, mucho gusto. sí, María, y recordarle a todos que la próxima charla será el miércoles 20 de noviembre, que sería el episodio número 10. O sea, el episodio número 10 es esta noche, el episodio número 11 tocaría para ese miércoles. Entonces, le doy la buena noche a todos, que todos la pasen bien. Y Juvenal, le paso la palabra a usted. Sí, rápidamente quería recordarle a todos que la semana que viene es la Filapi, así que participen en Filapi, que la semana que viene es una gran conferencia de apicultura que vamos a ser anfitrión en la República Dominicana. Y aparte de eso, cualquier cosa en el grupo que nosotros dejamos de aquí de WhatsApp, le podemos dar detalle de todo lo concerniente a las entradas y eso. Estamos armando un grupito bonito de ahí, ya tenemos más de 20 personas que se han sumado, que vamos para la Filapi desde aquí de República Dominicana. Así que todos los dominicanos que se quieran sumar,
me pueden contactar y nos sumamos a eso. Por otro lado, como siempre, le agradecemos a todas las personas que vinieron. Acuérdense que pueden encontrar estos episodios grabados en el canal de Juan José, en Apicultura con Juan José, que ustedes lo buscan en YouTube. También en la página apt.apicultura.do pueden encontrar todo el contenido que nosotros hacemos libremente. Y nada, ustedes nos buscan Apicultura para Todo con Juan José y estamos aquí. Sí, acuérdense que hay un grupo de WhatsApp que ustedes pueden formar parte y tener conversación extendida, cualquier material extendido que gusten participar, estamos ahí para servirle. Bueno, Muchas gracias a todos por la asistencia y les deseo un congreso de Filapis exitoso como todo lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Muchos éxitos. ok. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias, Magda. Un abrazo. Excelente, se cortó ahí. Déjame ver si no se me cae la conversación ahí cuando yo le dé a parar la grabación. Yo le quité a todo el mundo el asunto de cosas. Si se cayó, bueno, se cayó. Podemos, el que quiera quedarse un ratico. Creo que Aquí. está todavía. Sí, Aquí yo estoy. la voy a parar.